Hay una serie de parábolas que el Señor estuvo haciendo, tomando elementos muy sencillos, muy cotidianos de la vida para dar enseñanzas muy profundas. Es más, muchas de aquellas parábolas se las explicó a los discípulos. Y él le decía, bueno, ustedes tendrían que entender de qué se trata cada una de las parábolas, y aquellos que no creían que Jesucristo era Dios, el Mesías, iban a tener tremendos inconvenientes para poder comprender lo profundo de la verdad que Jesucristo quería establecer. El maestro realizó algunas parábolas, y en Mateo capítulo 21 tenemos un contexto en el cual el Señor Jesucristo entra a la ciudad y llega hacia el templo, y podemos ver que él tenía un enfrentamiento directo con los ancianos y los principales sacerdotes de Israel. En el versículo 12, en Mateo capítulo 21, versículo 12, abran sus Biblias, sus celulares, trajeron la tablet, la computadora, algo tienen que tener. O sea, si no, atrás tenemos Biblia para repartir, levante la mano y se le entregará una Biblia para este tiempo. También sabemos dónde conseguir Biblia, así que si quiere comprar una Biblia, avise que le decimos. Y si no, ¿cómo se puede descargar todo tipo de Biblia en el celular? Así que en el versículo 12, el maestro acaba de derribar la mesa de los vendedores y los cambistas de monedas que estaban en el templo. Porque ellos tenían que cambiar, venían de todos lados, tenían que cambiar la moneda en la moneda hebrea, en un sentido específico, para hacer las ofrendas, y tenían todo un sistema armado. Y es más, los principales sacerdotes recibían este tipo de cosas, y ellos mismos habían hecho todo ese tipo de cosas. Se vendían ahí las palomas que venías sin paloma, te vamos a dar una paloma. No tenés un corderito, te vendemos un corderito. Entonces ven acá al templo, en este templo tenemos de todo. Si quieres cambiar, el mercado está armado. Entonces, así estaba la condición del templo en ese momento. Y entonces vino el Señor, hizo un látigo, los agarró a latigazos todo, tiró abajo todo, y el asunto estaba que los líderes religiosos se preguntaban, bueno, ¿por qué hace estas cosas? Ahora, el versículo 23, ahí los principales sacerdotes le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Literalmente, la pregunta es esta. O sea, ¿quién te dio esta autoridad para venir y tirarnos las mesas, arreglar las cosas, venir al templo, decir que esta es casa del Señor, porque están haciendo las cosas de esta manera? Y el Señor se les plantó. Casi siempre vemos a un Jesucito así, todo bonito, pero una de las veces en cual el Señor se plantó delante de hombres adultos y les tiró las mesas y les pateó todo, les sacó las cosas que estaban haciendo ahí, sus negocios, y nadie, o sea, en ese momento nadie. Es más, las autoridades, los principales sacerdotes, los ancianos, simplemente empezaron a decir, ¿quién es este? Entonces, el Señor Jesús fue mostrando su inconsistencia en su relación con Dios, con el llamado que Dios tenía para sus hijos, al pueblo elegido de Dios, para aquellos que estaban con la responsabilidad de administrar el mensaje de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían que enseñar lo que Dios le pedía que enseñen. Tenían que abrir las Escrituras, tenían que presentar las Escrituras, guiar al pueblo hacia Dios.
pero no lo estaban haciendo, estaban armando todo un contexto religioso, venía, hace esto, hace el otro, pone esto, no te hagas problema, y nos reíamos el otro día analizando la forma de ofrendar, porque últimamente he visto de que también agarran y hacen pic, ponen en la pantalla, ahí está el QR, ponga su ofrenda. Está bueno, interesante, ¿no? Y directamente haces tu ofrenda a la cuenta bancaria de la iglesia, no hay ningún problema. A veces queremos facilitarle la forma de adoración, de acercamiento a Dios. Y entonces quizás este es el pensamiento que tenían los principales sacerdotes. Dice, mirá, te estamos haciendo un favor, te traemos el cordero, te traemos todo. Pero yo me pregunto, a veces este sobreproteger no nos hace bien y no nos enseña a que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ir, mirar el cordero, buscar que está ahí con el sacrificio, venir y poner y ver, ¿dónde se pone? Acá. Bueno, está bien. El hombre últimamente se está poniendo muy cómodo en todo. Y en nuestras iglesias se está poniendo cómodo. Y en nuestra iglesia estamos re cómodos. Y tratamos, de verdad que tratamos de ponerle las mejores sillas, tratamos de poner las mejores luces, hacer lo mejor para que usted se sienta cómodo. Pero a veces me parece que estamos demasiado cómodos y tenemos que ver cómo el Señor a veces quiere mostrarnos nuestra inconsistencia en cómo respondemos al llamado del Señor. Ahora, el Señor les dijo y les lanzó una pregunta. En el versículo 25, todavía no llegamos a la parábola, ¿ya? En el versículo 25, Él le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Me encanta, y fuera del programa, pero esta partecita me encanta porque Él muestra la inconsistencia que tenían ellos de entender cómo era la relación con Dios y lo que estaban haciendo, porque cuando Juan el Bautista vino y empezó a hablar de arrepentimiento y de que se preparen porque iba a venir el Mesías y que se arrepientan de sus pecados, ellos tuvieron también las mismas dudas con respecto a Juan. Está hablando palabra de Dios. Y le tenían por profeta. Muchos iban al Jordán a ser bautizados por Juan en arrepentimiento. El bautismo de Juan era con respecto a arrepentimiento. Y Juan tenía sus discípulos, que luego fueron discípulos del Señor. O sea, Juan les guió al Señor. Y otros, pasó tiempo y Pablo los encontró por allá. Y dice, no sabíamos que había venido el Mesías, que había muerto en la cruz del Calvario. Ni sabíamos que había Espíritu Santo tampoco. Entonces, Juan bautizaba con arrepentimiento, pero ellos dudaban. Los mismos que ahora están dudando del Señor y le preguntan con qué autoridad haces esto. Ahora, cuando vos te planteas y te paras delante de la autoridad de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, y lo que Él dice y el llamado que Él tiene para cada uno de los suyos, el Señor siempre te va a desafiar a que tomes en serio lo que Él está diciendo. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos muchas estrategias y me parece interesante lo que hicieron estos señores, porque empezaron a deliberar, no quería dedicar mucho tiempo a esto, pero ellos entonces en el versículo 25 dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si le decimos que era del cielo, él dice, bueno, ¿por qué no le creíste? De verdad que estaban pensando y tenían razón, o sea, pero dice, mira, si le decimos que de los hombres, entonces el pueblo, porque temían a Juan por profeta, le iban a decir, bueno, estás mal, porque el pueblo sí estaba creyendo y seguían y lo tenían por profeta y entendían de que estaba trayendo un mensaje de Dios. Entonces, los sacerdotes dicen, bueno, mira, si le respondemos esto, estamos fritos. Si le respondemos lo otro, y también. Y vamos a decirle que no sabemos nada. No sé de
no le digamos. Pero el Señor mismo le dijo, mira, si ustedes no responden esto, yo tampoco le voy a responder lo que ustedes preguntan. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Porque ellos no querían conocer las respuestas. A veces, ¿querés escuchar la palabra de Dios? ¿Querés escuchar la respuesta de Dios a tu vida, a tu corazón? A veces nos sentamos y simplemente queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, el Señor dice, bueno, tampoco voy a responder a lo que ustedes dicen. Ahora, esta parábola que viene de los dos hijos, la que vamos a hablar ahora, está incluida en tres parábolas. Una son los labradores malvados, hay otra parábola que es la parábola de las bodas. Son las tres en el mismo contexto. Él viene enfrentando a los religiosos, a los que creían tener la verdad y entender el mensaje de Dios, a los elegidos por Dios, el pueblo escogido, y después estaban todos los demás. Y ahí viene la parábola de los dos hijos, y como yo le llamo, el dilema entre el no, pero sí, y el sí, pero no. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 23, la parábola de los dos hijos. El dilema entre el no, pero sí, y el sí, pero no. Esa por lo menos se la va a acordar. Y le dije a Diorbis, bueno, no lo pongas en el chiqui porque me vas a sacar el título. Y él fue y lo publicó, y todos los que leyeron el domingo vamos a hablar del no, pero sí, y el sí, pero no. Y dice, ¿de qué van a hablar el domingo? ¿No es la palabra de Dios? Mateo, capítulo 21, versículo 28. Hoy quiero presentársela a ustedes esta parábola. Se la quiero presentar, y cada uno de nosotros debemos entender el llamado de Dios de una manera clara, objetiva para nuestra vida. Dios llama, Dios está pidiendo que tú hagas algo específico. Dios habla personalmente a cada uno de nosotros y debemos obedecer a la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, decir, bueno, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Como cuando Pablo fue tirado del caballo y cuando se levantó el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, te reconozco que tú eres la autoridad. Entonces, ahí entra este dilema que nosotros vamos a develar hoy, y iremos viendo este dilema que tenemos que responder personalmente y sincero ante el Señor. ¿Cómo vas a responder ante Dios en esta mañana? Antes de irnos tenemos que resolver este asunto en nuestros corazones, adentro. Porque cada uno de nosotros tenemos uno, por lo menos, de estos casos, de los tres que vamos a presentar. Dice, hay dos hijos, entonces ¿a dónde saca el tercero? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, en el primer caso, arrancamos en el versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Ahí se lo plantea. Se lo está planteando a esta gente. Vamos a plantearnos a nosotros mismos, vamos. ¿Ok? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, como siempre uno dice al primero, casi siempre el que piensa que le va a hacer las cosas, que tiene más de dos hijos, ya sabe, no sé, ahí Ezequiel que se arregle, que tiene un poquito más, pero bueno, hay algunos que no le pide nada. No sé, no sé. No son todos buenos. Le dijo, hijito, que era quiteño, a ver, mi hijito, venga. Voy a trabajar a mi viña, mi amoroso, mi querido. Es que estuve en el mercado. Y a ver, amoroso, venga, querido, venga. Y pareciera que uno tendría que obedecer más si se lo trata así. Pero en realidad lo que vemos es la respuesta del primero. Versículo 29. El primer caso. Vamos con el primer caso. El rebelde arrepentido. El rebelde arrepentido sería el no, pero sí. El no,
pero sí. Recordate esto, el rebelde arrepentido, el no, pero sí. Primer caso, versículo 29. Sígame ahí en la Biblia. Y si no, por acá atrás debe estar. ¡Ja! Sí, muy bien, estamos bien. Respondió y le dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? No. A ver, repita, ¿qué dijo? No quiero. Qué rebelde que son. No quiero. Bueno, sincero era, por lo menos. O sea, yo creo que hay mucho de esto en mi vida y yo me recuerdo mucho de no quiero. O sea, quiero hacer lo que yo quiero. Y hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Recuerden que se lo estaba diciendo a aquellos que querían obedecer al Señor, decían obedecer al Señor, pero se los plantea de esta manera. Dice, mira, el primero dice, no quiero. Se rebelaba a todo lo que se suponía un orden. El hijo rebelde. O sea, tiene que hacer esa cosa, no, ahora no. O sea, pero mirá, vos mejor vamos, no. Y yo fui así. Porque la rebeldía está en el corazón del hombre. Es más, dice en los jóvenes, en el muchacho, hay mucha rebeldía y hay mucha, el ir en contra, hacer la contra. Es más, se exalta hoy ser rebelde. O sea, y es más, se justifica, soy rebelde porque el mundo me hizo así, la vida me hizo así, yo ahora yo estoy en contra de todo y estoy así, yo me paro. Soy mujer, ¿y qué? Soy varón, yo también. A mí no me ata nadie. Y en la juventud, claro, como no tiene mucho control de la cosa, sí se muestra mucho, te rebelas contra todo el sistema, contra todas las cosas. Pero hay una partecita que pasa, dice, atrás. Pero después, ¿qué dice? Después fue arrepentido, fue. Ahí tenemos que hablar un poquito del contexto del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con, voy hacia una dirección y hay un cambio de 180 grados y me arrepiento y empiezo a transitar en otra dirección. Pero en ese punto del arrepentimiento, yo tengo que, ¿por qué me arrepiento? Porque me estoy dando cuenta de que de esa manera no es la forma que la tengo que estar haciendo. O entendí, o entré en razón. Al niño hay que ver cómo quiebra la voluntad, porque a veces algunos, me acuerdo del doctor Thompson que dice, niños de voluntad firme. Yo era un niño de voluntad firme. O sea, hubo muchas estrategias de parte de mi madre y de mi padre. Mi papá no tanto, porque fue mi mamá la que más me puso la voluntad en el camino correcto. Y la Biblia, bueno, nos enseña de esto, pero la idea de entender, de moldear, de decir, mira, así no es, buscar el arrepentimiento, y eso es lo que el Señor estaba esperando y espera de cada uno. De los seres humanos, quieren que se arrepientan de su condición, de que entiendan de que así no es como deben vivir su vida. El Señor es paciente, el Señor es bueno. Pero el Señor es justo. Dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 4 al 6. Pablo menciona, en forma de pregunta en el versículo 4, y dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, largura de ánimo, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento? Versículo 4. Romanos 2, 4. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón
no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Obras, cosas. O sea, voy a decir, bueno, ¿hago o no hago? Bueno, la cuestión es que tu interior se manifiesta por lo que tú haces. O sea, de la abundancia de lo que hay dentro del corazón, sería el centro operativo de tu ser, es las acciones de tu vida, es lo que vas manifestando. O sea, son obras, o sea, no nos salvamos por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por fe, mediante la fe, por gracia que Dios te da. Pero vos vas mostrando qué hay en tu corazón. ¿Hay un corazón arrepentido o un corazón no arrepentido? Si hay un corazón no arrepentido, es que estás en rebeldía contra Dios. Necesitas arreglar las cuentas contra Dios. O sea, porque vos estás en lucha, estás en pelea contra Dios. Hay una separación, estás separado de la gloria de Dios. Y lo que te separa del Señor es pecado, o sea, todas las cosas que no agradan al Señor. Dios quiere que vivas de una manera acorde para lo cual Él te diseñó. Él te puso en este planeta, te dio existencia. Él quiere que vos estés en comunión con Él. Ahora, Él hace una referencia más adelante, pero con los pecadores oficiales, eran las prostitutas, los publicanos, lo menciona en el versículo 31 de Mateo, ya al final del párrafo, que reconocen su estado de perdición y se arrepintieron de sus delitos y pecados y arreglaron las cuentas con el Señor. El Señor exige una paga. El pecado trae la muerte. Y desde el Edén viene la línea roja a través de todo el Antiguo Testamento y nos trae hasta la cruz del Calvario, el que fue despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y aquellos rebeldes escondían el rostro de él y lo menospreciaron. Ahora esa sangre derramada, el Cordero perfecto, allí en la cruz del Calvario, era para limpiarnos de todo pecado. Tienes que creer en el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Ese es el primer paso. Pero para eso te tienes que arrepentir de tu forma de estar viviendo la vida, en contra de Dios. Y con esa rebeldía que Satanás aprovecha y dice, con que Dios te ha dicho. Él es egoísta, no quiere que vos conozcas de este mundo, de los placeres de la vida y de las cosas. Vos hacés lo que quieras. Y así estamos, rebeldes. Dios te pide que hagas algo, que te arrepientas, que te acerques a Él, que limpies la casa, que esto no le agrada al Señor. En Juan capítulo 6, versículo 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, el que ha enviado a Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti y a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida, y una vida abundante, una vida que realmente vale la pena vivirla. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa evidencia de la cotidiana manera de vivir que tenemos nosotros, Dios va poniendo inquietudes en el corazón del hombre y el Señor está llamando a cada corazón
y diciéndote, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esta vida que yo te he dado? Porque tu existencia no es tuya. Todos tendremos que rendir cuentas delante del Señor. ¿Cómo vas a responder al llamado del Señor? ¿Has escuchado el mensaje de salvación? ¿Has transmitido el mensaje de salvación? Pero el mensaje de salvación no termina simplemente en que, bueno, sí, Señor, me arrepiento, te pido perdón. Sino sigue en el hecho de decir, sí, Señor, reconozco que estoy mal, me arrepiento y voy a hacer lo que tú pides. Voy a ser un obrero más de tu viña. Voy a hacer lo que tú quieres que haga. Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. No es para salvación, sino para que disfrutemos de las buenas cosas agradables y perfectas que Dios tiene preparada para con nosotros. La verdadera fidelidad radica en el concepto de arrepentimiento de nuestros corazones. Saber en tu condición de rebeldía y decir, Señor, aquí estoy, a tus pies. Me arrepiento y obedezco a lo que tú estás pidiendo que haga. Un versículo muy cortito, versículo 29. Y el segundo caso empieza en el versículo 30. El segundo caso es, Señor, sí voy. Señor, sí, pero no. Sí, Señor, sí voy. Es como, ¿quién ama al Señor? ¿Quién es el que puede hacer todas las cosas? Diosito. Sí, Señor. Sí, Señor, ya ahí voy. Sí, patrón, sí, patrón. Lo que usted diga. Ese sí es del versículo 30. Dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y le dijo, Señor, sí, Señor, voy, y no fue. Sí, pero no. ¿Cuántos sí he tenido? ¿Cuántas promesas incumplidas hemos hecho? ¿Cuántos sí? Pero no. ¿Cuántas promesas de fidelidad eternas, fidelidad por siempre, se han roto? Hoy en día, cada vez más en la vuelta de la esquina tenemos el romperse de las promesas, el no ser constante, la hipocresía ante las demandas de la vida, y es más, ante el Señor lo más triste. Pero es que en la iglesia, ahí estoy todo el tiempo. No, sí, pastor, cuente conmigo. ¿Y para qué? Para el domingo, ¿no? O sea, sí. Vamos a hacer este cosa. Sí, cómo no. Y al momento de ver si están las cosas, ¿y cuántos son? Pues ya está. A veces somos un montón de personas que decimos sí. Y somos de decir que sí. Porque lo más fácil es no ser sincero en realidad. O no sufrir el concepto de después me arrepiento. No, tendría que ver, después tenés que dar toda la vuelta y arrepentirte y pegar todo un círculo. Y a veces no queremos hacer eso. O sea, el sí de aquel que se quiere sacar las cosas de encima. El sí de que religiosamente vive una vida correcta. Que está agradando de vista y parece que sí, pero realmente no, está lejos del Señor. O sea, es el sí de palabra, pero el no de prácticas y obras, de obediencia, que se ve en el cotidiano vivir, en el decir cómo estás viviendo, qué estás haciendo. O sea, se nota de que vos sí sos hijo de Dios obediente, o que simplemente lo estás diciendo.
Se grita, sí, soy el primero en decir que sí. Wow, qué hermano. Vamos a comer, sí, yo acá, me vengan. Yo estoy primero en la fila. Y ahora te quiero ver cuando empieces a lo que se te pidió hacer. Después te quiero ver en la obra diaria, cotidiana, todo el tiempo. En realidad, me acordé de este sí pero no, bueno, es como el creyente esquizofrenia, ¿no? Que tiene un quiebre ahí de que él piensa que sí, hay una disociación entre la realidad y yo estoy viviendo una vida espiritual, pero realmente vos estás viviendo, ¿sí es cierto? ¿O es un no? Me acordé de una ilustración que escuché una vez de un niño que está puesta la mesa para comer y el padre de familia le pide que se siente a la mesa. El padre, está el niño al lado y dice, no, voy a comer. El niño voy a comer parado. Digo que te sientes a la mesa. No, yo pero voy a comer parado. Pero te digo que te sientes, ya la cosa se va. Yo voy a comer parado. Y el padre agarra y lo sienta a la mesa. Te digo que vas a comer sentado. Y el niño está allí. Estoy sentado, pero por dentro sigo parado. O sea, 200 años de resistencia. Me acordé de esa ilustración que escuché una vez y dice, es cierto, a veces decimos, por dentro sigo parado. Es un rotundo no. O sea, el sí, pero no es un rotundo no. No quiero, en realidad no quiero. ¿Y sabes cuántas vidas se ven así? Vos te ves así y decís, este es no, realmente no. Y es más, a veces decimos, no cuentes. Te digo que sí, ni sí, no va a venir. Y algunos ya de por sí te dan asentado de que es no. El resultado es un rotundo no. A veces logramos lo que queremos, o sea, romper la voluntad clara. Si viene el padre y te sienta, es más difícil pelear con el padre. Pero a veces nosotros estamos sentados a la mesa con esa actitud por dentro. El Señor nos invita a la mesa, pero a la mesa del arrepentimiento, al arrepentimiento sincero. O sea, evidencias de rebeldía en nuestro corazón hay. Pero ahora tenemos que ir al Maestro y decir, Señor, acá estoy. Señor, moldea nuestra vida. A veces el Señor de prepo nos mete en una situación y nos sienta. O nos tira del caballo. Para que digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero que no sea como este niño, ¿no? O este joven. No de acción y conducta. No de compromiso. No de cómo hacer las cosas para el Señor. De decir, Señor, realmente estoy dispuesto. Sincero, estoy dispuesto. Quiero hacer. Estoy dando estos pasos. No es que sigo parado. Sino que te veo en la actitud correcta. No podemos crecer de esta manera. ¿Cómo puedes crecer espiritualmente si no estás en relación correcta con lo que Dios te pide? Contestando al llamado de Dios. Dios quiere que tú acciones. Y el tercer caso, que acá no está, es el sí pero sí. El sí pero sí, el verdadero creyente no debe dejar de cumplir lo que promete al Señor. Si en alguna vez tú dijiste, sí Señor, acá está mi vida, bueno, realmente entregale su vida. Entregá tu vida al Señor. Realmente entendé en qué condiciones estaba y en dónde el Señor te puso. Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, y cito,
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, pero ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Por qué? Porque realmente tienes que ser veraz. Si vos me dices sí, pero no, me estás mintiendo. O sea, esto no le agrada al Señor. No le mientas al Señor. A veces pensamos que nosotros podemos mentirle al Señor. Dice, no sé, ¿dónde está tu hermano? No tengo idea, no sé. ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Y el Señor dice, no, ¿acaso yo no sé lo que pasó? Le dio la oportunidad, pero muchas veces el Señor te da la oportunidad. Y hoy te está dando una vez más la oportunidad de que recuerdes tu condición ante el Señor. Hasta en el último caso, le seguía preguntando, y esto se lo estaba planteando aquellos sacerdotes que estaban allí, pero hoy no lo plantea a nosotros. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6 dice, el libro de Eclesiastés, Salomón compilando este libro, mirando las cosas debajo del sol. En el versículo 4 del capítulo 5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel del Señor, que fue ignorancia. No lo sabía. Ay, no sabía esto. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Señores, el Señor es paciente, pero el Señor es justo. Cuando tú estás delante de su presencia, tienes que responder. No puedes salir de la misma manera cada vez que vas a su palabra. Tienes que responder a su palabra. ¿Estás dispuesto que el Señor hoy haga de tu vida una obra especial, que te guíe por donde Él desea y quiere lo mejor para ti? De pronto tú dentro tuyo dices, sí. Bueno, pero realmente vas a tener que cambiar esto, vas a tener que hacer, pero no, entonces no. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un entendimiento de lo que Dios quiere que haga con tu vida. ¿Qué quieres que el Señor que yo haga? El nivel de interés puede ser muy bueno. El nivel de interés de mi persona, a veces vemos, qué interesado están en conocer la palabra, de entender, o de acercarse a las cosas de Dios. Es un interesado en las cosas de Dios. Es un habitual asistente a las reuniones. Pero si no materializamos esto con hechos, con cosas concretas que vayan mostrando obediencia, arrepentimiento, acciones de buenas obras a la cual el Señor va preparando, y te unes a lo que el Señor quiere hacer con tu vida, seguirás siendo el hijo rebelde, o serás como aquel otro que realmente hipócritamente quedó bien ante el Padre en ese momento, pero después en la realidad era un rotundo no, se mantiene lejos. Tenemos que resolver este dilema hoy, el dilema del sí pero no, o el no pero sí. Hoy Dios nos está pidiendo que le demos un sí sincero y personal. Un sí, pero sí. Y eso tiene que ver con lo que el Señor nos pide a cada uno que hagamos en nuestro corazón. Él nos está llamando a su obra, nos está llamando a servirle, a vivir una vida que realmente le agrade a Él, y que cada vez que nos acercamos a su palabra
podamos entender de que Él quiere algo de nosotros. Si hay un pecado que dejar, alguna cosa que confesarle al Señor que no le está agradando a Él, si hay alguna promesa a la cual me puedo apropiar, me estoy acercando a su palabra de una manera sincera y decir, Señor, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Estamos recibiendo los devocionales en nuestros celulares, repartimos Biblia, su palabra está a nuestro alcance. Las reuniones, se hacen reuniones en las casas, se hacen reuniones los miércoles, los sábados, hay actividades para los niños, hacemos cosas para los jóvenes, hacemos cosas para las mujeres, se reúnen, escuchan de la Biblia, los varones escuchan de la Biblia, tenemos reuniones de todos colores. Ahora, ¿cómo está la respuesta sincera de tu corazón ante el Señor? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y en esta mañana yo les voy a invitar a que hagamos una oración y que digamos sinceramente, Señor, aquí estoy. Si hay algo que tienes que arrepentirte, es un buen momento. Oremos. Señor y Padre Celestial, delante de tu presencia en esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas, Señor.